Shalom a todos, hermanos. Estamos aquí en esta hora, en esta sexta enseñanza, en este sexto estudio de la serie que hemos comenzado llamada El doloroso divorcio entre el judaísmo y el cristianismo, las causas de la separación entre el cuerpo del Mesías y el pueblo judío. ¿Qué ocurrió, como dijimos, aproximadamente desde el año 62 empezó hasta concretarse ahí por el año 135? Ya lo que ocurrió después en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV solo era la consecuencia lógica de lo que había pasado antes. Y hoy llegamos a un tema muy importante. De hecho, en la última enseñanza que tuvimos, vimos cómo los celotes habían traído mucha tragedia al templo, a Jerusalén, y cómo el gran rabino Yohanan ben Zakkai había logrado escapar hablando con Abba Zaccari, uno de los hombres prominentes de los celotes, que era familiar de él. Y nos quedamos ahí. Hoy vamos a continuar ahí y vamos a ver un tema. Bueno, son dos temas que son importantísimos para entender la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Y mientras los celotes estaban convirtiendo a Jerusalén en una gran cárcel con pocos recursos, cada vez con hambre, cada vez con más problemas, Vespasiano dio noticias que hicieron que esperara un poco más para dar la estocada final a Jerusalén. Él estaba dispuesto a acabar pronto con la revuelta judía, pero él oyó algo que lo inquietó, y lo que oyó es que se había despertado una rebelión contra Nerón, un hombre llamado Julio Vindex, que era el gobernador de Galia Leonesa. Se había levantado contra Nerón y había empezado a decirle a todo el mundo que tenían que ser libres del tirano, y había empezado una convulsión en Roma. Entonces, Vespasiano, al oír todos esos rumores, decide esperar un poco para darle estocada final a Jerusalén, porque tenía que ver cuáles iban a ser las nuevas órdenes, si Nerón iba a seguir siendo el César, si iba a haber un cambio de política hacia Judea. Entonces Vespasiano espera un poco y de repente se da cuenta de otro rumor. El rumor que le llega es que Nerón ha muerto, el tirano ha muerto, y había cometido suicidio después de un complot en su contra. ¿Cómo fue que esto pasó? Vindex, el gobernador de Galia, como dijimos, se había rebelado contra Nerón, y en Galia él había empezado a decirle a todos, a instar a todo el mundo a tener libertad del tirano, y él proclamó a un hombre que se llamaba Sirvius Galba, el gobernador de las provincias españolas, como el nuevo emperador. La popularidad de Nerón, debido a su maldad, sus rapiñas, sus fechorías, y toda la política fiscal que había tenido últimamente, había ido en decadencia. Y por ello la Guardia Pretoriana y el Senado habían declarado a Nerón enemigo del Estado. Nerón se quedó, de hecho, en una mañana solo en su palacio. No había nadie, todo el mundo lo había abandonado, y únicamente pudo encontrar 4 hombres que aún seguían fieles a él. Sabiendo que prontamente iba a ser depuesto y probablemente asesinado con toda la barbarie de la sociedad romana cuando hay un golpe de Estado, Nerón emprende una huida y llega a un lugar donde decide cometer suicidio, pero no tiene el coraje como para cometerlo, y entonces le pide a uno de los 4 hombres que está con él que le corte sus venas. Y mientras moría, las últimas palabras del tirano fueron: qué gran artista se pierde conmigo. Esas fueron las últimas palabras de Nerón. El mundo está perdiendo un gran artista ahora. Y al no tener ningún heredero, Nerón sería el último César de la dinastía Julio-Claudia, y a su muerte comenzaría lo que se le llamó el año de los 4 emperadores. En rápida sucesión, 4 emperadores comenzarían a disputarse el trono. En rápida sucesión, 4 hombres, por eso se le llama el año de los 4 emperadores, porque en el periodo de un año, 4 hombres tuvieron el título de emperador. Y el primero fue Galba, Sirvius Galba, el hombre que Vindex había proclamado. Entonces, cuando llegan las noticias de
que Galba es el nuevo emperador, Vespasiano decide hacer una pausa en el sofocamiento de la revuelta judía y para saludar al nuevo emperador, él manda a su hijo Tito. Él envía a Tito Flavio Sabino, que era también el general de la revuelta, del sofocamiento, de la revuelta judía, con una misión de paz para saludar, para ponerse a la orden del nuevo emperador. El rey Agripa II, recuerden el mismo hombre que le había dicho a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, el rey Agripa también decide acompañarlo para no perder la oportunidad de adular, ¿verdad?, al nuevo mandamás. Y mientras tanto en Roma, Galba empezó medidas severas de austeridad, muy, muy, muy severas, y rápidamente se ganó una mala fama. Entonces legiones de Germania rehusaron tomar el voto de fidelidad hacia Galba, y otra legión, en lugar de darle un juramento de lealtad, decidió declarar a su comandante, Vitelio, como nuevo emperador. Dijeron que iban a ser leales a Vitelio. Y en lo que eso pasaba con las legiones de Germania, un viejo amigo de Nerón, Otto, hizo los preparativos para asesinar a Galba. Y con la ayuda de la Guardia Pretoriana, él logró asesinar al nuevo César Galba. Y cuando la Guardia Pretoriana lo ejecutó, Otto se convirtió en el nuevo emperador en el 15 de enero del 69. Y en rápida sucesión ya teníamos 2 emperadores. Y cuando Tito oye esto, Tito había salido, se recuerdan, a expresarle sus saludos a Galba. Cuando Tito escucha esto, se detiene y rápidamente se da cuenta de algo. Él dice, si llego a Roma, nadie me va a agradecer que yo venga a saludar a Otto, porque todo el mundo se va a dar cuenta que cuando yo salí de Judea, había salido con intenciones de saludar a Galba. Entonces, Otto no me va a agradecer llegarlo a saludar a él sabiendo que mi intención original había sido darle honores a Galba. Aparte de eso, Otto es alguien es un amigo de Nerón, es alguien muy perspicaz, muy audaz. Lo que va a hacer Otto es que me va a secuestrar, me va a tomar como rehén para asegurarse la fidelidad de mi padre, para asegurarse que las legiones leales a mi padre sean leales a él, me va a tomar como rehén. Entonces Tito se da rápidamente cuenta que no debe de ir a Roma y en lugar de eso dice que va a volver a Cesarea. Él dice, mientras pase todo esto, como decimos por aquí, en lo que son peras o son manzanas, me voy para Cesarea, yo no voy a ir allá porque me pueden tomar como rehén. Y algo curioso pasaría en Roma, Tito no estaba equivocado. Legiones romanas iban a marchar contra legiones romanas. El país iba a entrar en una especie de guerra entre legiones, porque las legiones leales al emperador Otto tuvieron que sofocar una rebelión de las legiones de Germania. Las legiones de Germania habían jurado lealtad a Vitelio y las dos entraron en batalla. Era algo increíble, parecía que el imperio estaba implosionando, se estaba destruyendo a sí mismo, porque legiones romanas marchaban contra legiones romanas. Y las legiones de Vitelio vencieron a las legiones de Otto. Y como consecuencia, Otto tuvo que tomar una daga y suicidarse después de la derrota. Y el tercer emperador, en el 4º año de los emperadores, llegó a ser Vitelio. Vitelio era una persona que se tenía como de muy mala reputación. Vitelio seguía el camino de Nerón en la rapiña, el asesinato. Si alguien lo demandaba debido a que le habían prestado dinero y luego querían su dinero de vuelta, Vitelio lo que hacía con los prestamistas era torturarlos y luego asesinarlos. Y prontamente se hizo una fama de cruel, rapaz y un obeso. Era el César obeso, era muy gordo y le gustaba comer y comer y comer y comía mucho en diversos banquetes. Y todo el pueblo de Roma odiaba a su nuevo emperador. Y cuando Vespasiano escuchó que las noticias del nuevo César habían llegado, esto es lo que nos dice Josefo que sucedió. Pero cuando Vespasiano había derrocado todos los lugares que estaban cerca de Jerusalén, regresó a Cesarea y escuchó sobre los problemas que había en Roma y que Vitelio era emperador.
Esto produjo indignación en él. Aunque sabía muy bien cómo ser gobernado y gobernar, no podía con ninguna satisfacción reconocer como su señor a alguien que actuaba con tanta locura y se apoderaba del gobierno como si estuviera absolutamente destituido de gobernador. Vespasiano no podía ni imaginarse jurarle lealtad a Vitelio, al comandante de las legiones de Germania. Era algo que él tenía pesadillas pensando la hora de jurarle lealtad a Vitelio. Él veía a Vitelio como alguien completamente incompetente para ser César. Y entonces Vespasiano se movió y las legiones que están en Cesarea, las legiones que están de hecho en Judea, convencen a Vespasiano con una sencilla pregunta. Y ellos le dicen, si las legiones de Germania han podido jurarle lealtad a Vitelio, ¿por qué no nosotros podemos derrotar a Vitelio? Nosotros somos tu gente, somos tus legiones. Y para Roma no habría cosa más grande que tú, Vespasiano, fueras emperador. Entonces Vespasiano empieza a decirles, no, ¿cómo van a creer? Yo no quiero ser emperador. Entonces empezó ese periodo de convencimiento de las legiones hasta que Vespasiano acepta. Vespasiano se empieza a mover y empieza a garantizar cosas necesarias para un gobierno bueno, o por ejemplo, tener de su lado a Alejandría en Egipto, y Berenice, la hermana del rey Agripa, también empieza a ayudarle para ganar el favor de otros gobernadores. Y pronto Vespasiano tenía el apoyo de las legiones y otra vez las legiones romanas iban a enfrentar, legión romana versus legión romana. Las legiones de Vespasiano pronto se impusieron y encontraron a Vitelio y lo mataron. El Senado de Roma, de muy buena gana, reconoció a Vespasiano como el nuevo emperador, llamándole Tito César Vespasiano Augusto. Y él empezó a ser emperador en el año 69, en el año de los 4 emperadores, el 21 de diciembre. Y ahora que Vespasiano era emperador, todo el mundo empezó a llegar con legiones de paz, a saludar al nuevo emperador, y ya nadie se le imaginaba que iba a haber otro César, y así fue. Vespasiano fue el cuarto y último César en el año de los 4 emperadores. Y ahora que Vespasiano era emperador, Vespasiano estaba muy, pero muy apurado en ponerle fin a la revuelta judía. Y para eso mandó a su hijo Tito con una legión élite, lo mejor de las legiones de Roma para conquistar a Jerusalén y hacerlo rápidamente. Y esto iba a desencadenar lo que se conoce como la destrucción del templo, la destrucción del segundo templo, que pasó también en Tisha B'Av. En el mismo día que el primer templo había empezado su destrucción, también el segundo templo iba a ser destruido. Y nuestro maestro había anunciado esto. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando los discípulos hablaron con él, viendo lo majestuoso del templo que recientemente había sido, le habían dado unos retoques, Herodes le había dado unos retoques, y el maestro les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Os digo, no quedará piedra sobre piedra. Él había advertido sobre todo esto, todas estas cosas que iban a acontecer. Nuestro santo maestro invirtió mucho de su ministerio enseñando la ética de la Torá, el amor al Eterno, la bondad hacia el prójimo. Él enseñó que las cosas más importantes de la Torá no eran las de carácter ritual, sino la justicia, la misericordia y la fe. Él sabía que su generación enfrentaba el gran peligro de olvidar las cosas de mayor peso y ser una generación perversa. Y él advirtió muchas veces, vamos a ver los versos ahora, él advirtió muchas ocasiones de la gran necesidad de hacer Teshuvá y volver a la Torá, si no iba a suceder algo muy feo. Él advirtió muchas veces esto. Por ejemplo, en Lucas 13, él dijo lo siguiente, Lucas 13 del 1 al 5, y está en la pantalla el texto. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Oigan de igual manera, es muy importante,
porque de qué manera habían perecido estos Galileos. Bien, aquí tenemos a Galileos que habían perecido en el templo con su sangre siendo mezclada con la de los sacrificios por legiones romanas. ¿Les parece conocido? Esto es similar a lo que iba a pasar en la revuelta de Vespasiano. Los celotes, de hecho, habían agarrado el templo como su centro de operaciones. Entonces, Yeshua dijo, aquí tenemos Galileos que han muerto dentro del templo. Su sangre fue mezclada con los sacrificios por legiones romanas. ¿Ustedes piensan que estos Galileos padecieron estas cosas porque eran más pecadores? No. El maestro rehúsa jugar el papel de los amigos de Job y empezar a decir, bueno, ¿qué tenían estos, no sé, 20 Galileos que no tenían los otros 130,000 Galileos? Eran más pecadores, era porque habían cometido un pecado en especial malvado. No, les dice Yeshua, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego le dice, o aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Ahora, miren otra vez el contexto, una torre cayendo sobre personas, muy similar a lo que pasaría en la destrucción del templo cuando los soldados romanos hacían pedazos y ponían rampas de sitio alrededor de la ciudad. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí hay que recordar que esto, claro que aplica este mandamiento de si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Claro que tiene una aplicación al mundo venidero, a la vida eterna, si no os arrepentís para vida eterna. Todo eso tiene una connotación también escatológica o algo así, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que esto, en primer lugar, se refiere a la consecuencia que la generación iba a enfrentar. En el mundo cristiano, todos estos versos se tienden a espiritualizar mucho, como que todo llamado a arrepentimiento y todo llamado a día del juicio se refiere únicamente al día del juicio final, y no. El maestro muchas veces advirtió con palabras de arrepentimiento, día de castigo, día del juicio, y no se refería necesariamente o únicamente al día del juicio final, se refería a esto, a que los romanos iban a llegar y los iban a hacer pedazos de igual manera que había pasado con estos Galileos. Por eso les dijo a las mujeres de Jerusalén, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, porque vendrán días en donde se dirá, dichosas las estériles, porque si esto están haciendo los romanos en el árbol verde, ¿qué harán en el árbol seco? Si esto hacen al judío más justo de todo el país, ¿qué van a hacer con aquellos que no son igual de justos? Y él advirtió sobre la entrada en Jerusalén de huestes romanas, una y otra vez. De hecho, todo su ministerio, si lo quieren ver así, todo el ministerio de Yeshua se reducía en un mensaje que él decía siempre, arrepentíos, el reino de los cielos está a las puertas. Arrepentíos era la palabra por excelencia de la hagan teshuvá. Si hacen teshuvá, la era mesiánica puede ser instalada. Él dijo a los discípulos, les digo que no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel cuando el Hijo del Hombre venga manifestado en su gloria. ¿Por qué no se cumplió eso en el siglo I? Bien, porque eso estaba supeditado al arrepentimiento. Moisés había dicho en Deuteronomio 30 que cuando el pueblo se arrepintiese en masa, obviamente una redención nacional requiere un arrepentimiento a gran escala, y Moisés dijo que cuando todo el pueblo se arrepintiera de todo el corazón, de todo el alma, el Eterno haría volver a los cautivos, circuncidaría el corazón de ustedes y de sus hijos para siempre. En otras palabras, el prerequisito de la redención final es la teshuvá. Y Yeshua lo entendió muy bien y les dijo, si se arrepienten, la era mesiánica está a las puertas. Pero si no se arrepienten, hay otro gran peligro. El gran peligro es que la generación va a ser víctima de un severo juicio de parte del Eterno. Y lo advertía a cada momento. Miren lo que dijo después. Esta es una parábola que muy poco se habla de esta parábola. O la parábola de el hombre que tiene una higuera. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló.
y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, recuerden, 3 años, el ministerio, ¿verdad?, de Yeshua. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Obviamente la parábola tiene muchas alusiones mesiánicas. La higuera y la vid son símbolo de la era mesiánica. Se dice que en el milenio, en la edad mesiánica, cuando el Mesías vuelva y gobierna todas las naciones desde Jerusalén, cada uno estará debajo de su vid y debajo de su higuera. Y aquí vemos al dueño de la higuera, plantada en su viña, diciendo que hay una higuera que no tiene fruto y ha estado viniendo a ver si hay fruto, entonces ha decidido cortarla. ¿Quién es qué representa la parábola? Muchas veces la interpretación tradicional del cristianismo es que la higuera es el pueblo judío y como un todo, y eso no es cierto. Ahora, lo que sí es la higuera es la generación del maestro, la generación que vivió en sus días. Y la generación que está viviendo ahí tenía que dar frutos. Y el señor de la higuera dice, todavía ya la quiero cortar. Pero él le dice al señor, no, espera un momento, déjala un año más, déjala un poco de tiempo más, yo voy a cavar alrededor de ella, le voy a poner abono y vamos a hacer todo lo posible para que dé fruto. Si no, la cortarás después. Y esto habla de todo lo que el maestro y sus discípulos hacían. Ellos estaban cavando alrededor de la higuera y abonándola para que diera fruto. Si daba fruto, cosas buenas iban a venir. Si no, la generación iba a ser cortada, como lastimosamente terminó siéndolo. También él habló de la señal de Jonás, y de esto hemos hablado en otra ocasión, ¿verdad? Le dijo Lucas 11, del 29 al 32, apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Noten el énfasis en la generación. Y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás hay en este lugar. Hemos hablado ya en otro audio de que en todos los lugares de las Escrituras la señal de Jonás no es lo que vemos en Mateo 12. Y también, no sé si se recuerdan, hemos dicho en otro lugar que hay un manuscrito, de hecho, que dice, tiene una nota al pie de página que dice, las palabras 3 días y 3 noches no aparecen en el manuscrito judío de Mateo. Hay un manuscrito, creo que es el 899, Bart Ehrman lo cita en uno de sus libros. Y comúnmente se asocia, por ese texto que con toda probabilidad añadido, que la señal de Jonás es que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches también en el vientre de la tierra. Pero si ustedes leen Lucas y todos los otros pasajes donde la señal de Jonás se presenta, la señal de Jonás no tiene que ver con eso, tiene que ver con el paralelismo entre Jonás y Yeshua y los hombres de Nínive y la generación. Y Yeshua lo explica claramente en Lucas. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, ¿cuál era la señal que Jonás fue a los ninivitas? Bueno, los ninivitas oyeron esto. Nínive va a ser destruida desde 40 días. En 40 días Nínive se destruye, la ciudad va a ser destruida. Así también lo será el Hijo del Hombre de esta generación. Los ninivitas ni se dieron cuenta que Jonás había pasado 3 días y 3 noches en el vientre del pez, por lo menos el texto no lo dice. Nunca Jonás les dice, miren, yo estuve 3 días y 3 noches en el vientre. Él solo llega y les dice, la ciudad va a ser destruida. La ciudad es muy malvada y en 40 días va a ser destruida. Y Yeshua dice que también el Hijo del Hombre va a ser igual, una señal análoga a la de Jonás. ¿Y cuál era la señal? Dice, los hombres de Nínive se levantarán del juicio con esta generación y la condenarán. A la predicación de Jonás se arrepintieron
En otras palabras, los hombres de Nínive van a condenar a la generación porque le llegó un profeta a regañadientes. De hecho, Jonás no iba con el mejor de los espíritus a Nínive. De hecho, se hizo una hamaca, se puso en su sillón a ver cuándo iba a descender fuego del cielo y los iba a consumir. Cuando el Eterno los perdonó, se enojó, porque Jonás tenía el celo de la justicia del profeta, de trae juicio sobre los malvados, y si tú no los destruyes, estás haciendo que el mal se preserve. ¿Cómo no vas a destruir a estos malvados? Aparte de esto, estas personas en una generación van a destruir a las 10 tribus. ¿Cómo es posible que no las vas a destruir? Estaba muy, dice, me enoja hasta la muerte, dice Jonás, como lo leemos siempre en cada Yom Kippur. Y a diferencia de Jonás, que había llegado no con el mejor espíritu, no había llegado a la primera, Yeshua llegó con el más grande amor a esa generación. Ahora, lo paradójico era que los hombres de Nínive se habían arrepentido a la quizás peor predicación de todos los tiempos, porque Jonás ni siquiera les dio un tal vez, Jonás ni siquiera les dio un puede ser que el Eterno los perdone. Vean muy bien el libro de Jonás. Jonás no les dio esperanza. Jonás no les dijo, arrepiéntanse, ninivitas, porque si no, en 40 días van a ser destruidos. Jonás no les dio esperanza. Jonás les dijo, en 40 días Nínive será destruida. Punto. Y ahí terminó. No hubo, bueno, arrepiéntanse, piénsenlo bien, mediten en su camino. No. Pero lo paradójico es que los hombres de Nínive se arrepienten, proclaman ayuno, el rey se vuelve, un arrepentimiento increíble. Y alguien más grande que Jonás estaba ahí, pero la generación rehusaba arrepentirse. Entonces la señal de Jonás sería dado a ellos, así como Jonás dijo que la ciudad iba a ser destruida en 40 días a los ninivitas si no se arrepentían. Él les decía que también la ciudad iba a ser destruida, no en 40 días, sino en 40 años. 40 años exactamente después de la muerte de Yeshua, la ciudad fue destruida por Tito y también el templo. Y él lo había advertido. Por eso la señal de Jonás, noten que es una señal dada a toda la generación. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Es decir, esta señal de Jonás no es solamente accesible a unos pocos hombres que tuvieron la suerte de ver un milagro de Yeshua. Iba a ser una señal accesible a toda la generación. Toda la generación tendría acceso a esta señal. Y es por eso que esa era la señal de Jonás. De hecho, esto hizo que Joseph Rabinowitz, un judío ruso, él hizo un peregrinaje a Jerusalén, y creo que es él el que reporta una visión de Yeshua en Jerusalén. No recuerdo si es él o Daniel Sion, tendría que revisar bien eso. Lo que sí sé es lo que él meditó estando en el Monte de los Olivos y estando viendo la destrucción increíble de Jerusalén. Rabinowitz fue en el siglo XIX, entonces no había el Estado de Israel actual, y él vio todo el horrible estado de la tierra. Y él era un estudiante de Yeshiva, Joseph Rabinowitz, de Rusia. Y Rabinowitz empezó a meditar, ¿por qué fue tanta destrucción? Rabinowitz vio todo lo arrasado, los pantanos que había en el desierto que había en Israel, y él empezó a meditar, ¿por qué? ¿Por qué Hashem permitió esto? Es más, ya van años. El exilio de Babilonia, ¿cuánto duró? Decía él, duró 70 años. 70 años duró. ¿Y este exilio cuánto lleva? Llevamos casi 1800 años en este exilio y Jerusalén no es reconstruida. Y una pregunta lo marcó a él. Él decía, cuando el primer templo iba a ser destruida, el Eterno nos mandó un profeta, nos mandó a Jeremías. Jeremías predicó incansablemente de que si no nos arrepentíamos, entonces el Eterno destruiría el templo. Y son 52 capítulos del libro de Jeremías. Jeremías lo metieron en una cisterna, es que le quemaron un libro, y Jeremías seguía y seguía y seguía diciendo que el babilonio va a entrar, si no se arrepienten el babilonio va a venir y le va a prender fuego al templo y la ciudad, todo esto va a pasar.
Y él decía, y eso que el exilio de Babilonia duró 70 años. Ahora, ¿por qué Hashem iba a destruir el segundo templo y nos iba a mandar no 70 años, 1800 años de exilio sin mandarnos un profeta? Y esta era la pregunta que lo embargaba a Rabinovich. Decía, ¿cuál fue el profeta del segundo templo? ¿A quién mandó Hashem a decirnos, hey, vienen los romanos, hay que arrepentirse porque si no el templo va a ser destruido? Y esa pregunta lo agobió, esa pregunta lo angustió, porque decía, ¿cómo es posible que siga? Íbamos a experimentar 70 años de exilio y Hashem nos mandó a Jeremías y nos advirtió para 70 años. ¿Cómo es posible que para un exilio de 1800 años no nos mandara un profeta que de verdad nos advirtiera de esto? Y esta pregunta hizo que Rabinovich se sumergiera en una gran angustia, un tiempo de oración, hasta que le fue revelado que en efecto había habido un profeta que advirtió exactamente en el mismo espíritu del profeta Jeremías que la destrucción vendría. Y ese profeta era Yeshua de Nazaret. Y luego él lo comprendió, lo tenía clarísimo Rabinovich, y ahora dijo, claro, ahora entiendo, el pecado de no oír a Jeremías era digno de 70 años de exilio. Ahora, el pecado de no ir al Mesías es digno de 1800 años de exilio. Ahora lo entiendo. Sí tuvimos un profeta. Hubo un profeta y él leía los evangelios y decía, wow, aquí está el profeta. Este hombre nos advirtió con lujo de detalles, con parábolas, con duras reprensiones, con palabras de amor. Lo hizo de toda manera. Y nosotros, la generación no se arrepintió. Y aquí es donde vemos lo que dice Yeshua. Más que Jonás hay en este lugar. Si hay un peligro de un juicio severo por no ir a Jeremías, ¿cuánto más peligro hay de un juicio severo por no ir al Hijo del Eterno? Así como él dijo luego en la parábola de los labradores malvados. Entonces él advirtió muchas veces. Miren, por ejemplo, cuando él entra en Jerusalén, la última vez que el último año que él entra a Jerusalén para su muerte, él va entrando a Jerusalén y lamenta sobre ella. Y dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. En ese día se estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas de Daniel. Después de las 62 semanas, el Mesías llegaba a Jerusalén. Y pronto sería quitado, mas no por sí. Y el Mesías dice, ahora está encubierto tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, Roma, te rodearán. Tito hizo exactamente eso, puso un sitio con vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y él lloró sobre la ciudad. Mateo narra las palabras así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisisteis? He aquí vuestra casa, el templo, os es dejada desierta. Y os digo, no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. No iba a quedar piedra sobre piedra, dijo el maestro. Y eso de hecho se cumplió. Cuando Tito destruyó el templo, las legiones romanas habían oído el rumor de que los judíos escondían oro y plata en los edificios. Y de hecho era cierto, era un poco de cierto, Romano, porque cuando ellos empezaron a destruir Jerusalén, decidieron destruir todo edificio. Y en los escombros había gente muy rica en Jerusalén que en la angustia del sitio, con la esperanza de luego recobrar sus riquezas, habían escondido oro, plata en las edificaciones. Y también ellos dijeron, bueno, en el templo debe de haber también. Y empezaron a demolerla hasta arrasarla. Lo que hoy tenemos, el Kotel, no es parte del Bet Hamikdash, era el muro de contención, en otras palabras, el muro de defensa del templo, pero todo el templo fue destruido hasta cumplirse, no quedará piedra sobre piedra. Y por eso él dijo, vuestra casa os sea dejada desierta. Cuando él claramente vio que la generación no haría Teshuvah, lamentó y dijo, ¿cuántas veces? No fue solo una, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Esta es una parábola de la era mesiánica.
la restauración de las 12 tribus, la unificación de los exiliados. Esta generación tenía el potencial de hacer que la era mesiánica se diera en sus días. Si la generación venía, se volcaba con arrepentimiento y reconocían a Yeshua como el Hijo del Eterno, bueno, entonces Roma vendría, crucificaría al Mesías y el Mesías resucitaría. Y el tiempo entre su muerte y resurrección y su segunda manifestación no hubiera demorado 2000 y más años, sino que hubiera sido en esa generación. En esa generación todo se hubiera dado de manera rápida. Claro, si se ponen a pensarlo bien, si eso pasaba, entonces no iba a haber tiempo para una misión grande a los gentiles. Eso es lo que Romanos 11 dice, ¿verdad? Que gracias a la transgresión del pueblo, entonces ha sido abierta una larga ventana del tiempo para que la palabra del Eterno llegue a los gentiles. Entonces, Hashem lo tiene todo bajo control. Pero el hecho que lo tenga todo bajo control no quiere decir que la profecía no podía cumplirse de otra manera. En el pueblo judío la profecía es más flexible que como se interpreta en el cristianismo. Sí, la profecía se va a cumplir, pero se puede cumplir de varias maneras. Entonces, no era necesario 2000 años de tiempo para que la profecía se cumpliera. La crucifixión era necesaria, la crucifixión iba a pasar, sucediera lo que sucediese. La resurrección también, pero se podía cumplir de otra manera. Si todo el pueblo judío se arrepiente, entonces Yeshua es proclamado rey de los judíos. Entonces Roma iba a decir, bueno, hay una rebelión. Es más, tienen un rey y el único rey sobre Israel es César. Entonces las legiones romanas mandan a Roma, crucifican al pseudo rey de los judíos y para sorpresa de Roma el rey de los judíos resucita y viene luego, en poco tiempo, en las nubes del cielo a derrotar a las huestes de la bestia, a las huestes de Gog y Magog. Probablemente si esto hubiera pasado, no sé, qué sé yo, Calígula hubiera sido el falso Mesías, Tiberio hubiera sido el falso Mesías, Nerón hubiera sido el falso Mesías. ¿Quién más apto para la silla de falso Mesías que Nerón? El hombre que mandó a destruir el templo, el hombre que perseguía a los creyentes, el hombre que mató a Pedro y a Pablo, el hombre que mandó a hacer una tremenda imagen de él para ponerla en Roma, una imagen enorme de Nerón. ¿Quién más que Nerón? Que su nombre, de hecho, César Nero, suma en Hebreos 666. Podría ser fácilmente que él hubiera sido el falso Mesías si la generación se hubiera arrepentido. Pero Pablo dice, bueno, no se dio así, pero por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Debido a que esto pasó, el Eterno ha dado un largo tiempo hasta que entre la plenitud de los gentiles y por eso ningún gentil tiene que hablar de manera peyorativa de sus hermanos judíos, porque entonces él, en el momento que él dice los judíos son muy necios, no recibieron al Señor. Bueno, pero si eso hubiera pasado, no hubiera llegado la buena nueva de salvación a ti. Es más, las cosas se hubieran dado rápidamente y en las naciones gentiles con toda probabilidad, Roma hubiera convocado a todas las naciones gentiles, a los ejércitos de esas naciones para pelear contra Jerusalén. Y en lugar de los gentiles ser expuestos a la revelación de la Biblia de Rey Mesías, iban a ser expuestos a la ira de Rey Mesías por unirse a los ejércitos de la bestia. Entonces, Baruch Hashem, todo está bajo control. Todo el Eterno lo tiene bajo control. Pero eso no quiere decir que no habían dos posibilidades de cumplimiento, ¿verdad? Y el Mesías también advirtió a Galilea. En Mateo 11 dijo, entonces comenzó, Mateo 11 del 20 al 24, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, no habían hecho teshuvah, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que habían sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo,
en el día del juicio, y aquí vuelvo y repito, el día del juicio no es necesariamente el día del juicio final. El día del juicio puede ser el día que Hashem venga a juzgar la ciudad, con la vara de juicio que antes fue Babilonia, ahora va a ser Roma. Por tanto, os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo en la tierra de Sodoma que para ti. Estas tres ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, fueron totalmente arrasadas. Y lo curioso es que hay otra ciudad cerca de Corazín, de Betsaida y de Capernaum, Tiberíades. Y esa ciudad, el maestro no lanzó ningún ay en contra de Tiberíades. Y lo curioso es que Tiberíades nunca fue destruida. Solo estas tres ciudades fueron arrasadas de las que están cerca del mar de Galilea. Y él lanzó los ayes contra las ciudades que no habían hecho Teshuvah. También, en un espíritu similar al profeta Jeremías, quien llamaba al arrepentimiento para evitar el juicio sobre el pueblo y la destrucción del primer templo, nuestro maestro advirtió un gran número de veces sobre el juicio inminente. De hecho, él mismo, si se recuerdan, citó al profeta Jeremías cuando dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lancaster acertadamente apunta que algo prácticamente similar a lo que ocurría con los falsos profetas del tiempo de Jeremías también pasaba con los celotes, quienes confiaban obstinadamente, tenían una fe ciega de que el Eterno les daría la victoria. Si ustedes leen esta cita del profeta Jeremías, está en Jeremías 7. Ustedes pueden leer todo el capítulo de Jeremías y se lo resumo así. Jeremías les decía: si no se arrepienten, va a venir el Babilonio y nos va a hacer pedazos a todos. Y la gente en Jerusalén le contestaba diciendo: templo de Hashem es este. En otras palabras, le daban a entender: esta ciudad nunca va a ser destruida. ¿Y sabes por qué? Porque aquí está el templo. Y el templo de Hashem es la casa de Hashem. ¿Tú no crees que Hashem va a pelear por su propia casa? Y entonces, en este contexto fue que Jeremías les dijo: ¿y cómo van a creer que Hashem va a defender esta casa si ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Aquí viene la gente, asesina, fornica, y luego vienen, le ofrecen incienso a Baal, y luego ustedes piensan que Hashem va a pelear por esta casa, le decía Jeremías. Y Yeshua, de hecho, Jeremías le dice después: vayan a ver a Shilo. En Shilo estaba el tabernáculo al inicio. Vayan a ver lo que le dice a Shilo, donde estaba el tabernáculo. Quedó, un incendio consumió a Shilo. Y ustedes creen que el Eterno no va a permitir que en Jerusalén pase lo mismo que pasó en Shilo. Y el maestro citó a Jeremías. Esta cita es muy buena de Daniel Lancaster. Él lo escribe en el Torah Club Chronicles of the Apostles, la caída de Jerusalén, página 1173, escribiendo para Free Fruits of Zion. Está en ffoz.org, donde se pueden comprar los libros. Yo lo recomiendo, este Torah Club lo recomiendo en sobremanera. Él da un resumen exhaustivo de todo el libro de Hechos, desde Hechos 1 hasta la destrucción de Jerusalén en el año 135. Buenísimo. Y esta es una traducción del autor, es mía, la traducción es libre, mía. Yo obtuve el permiso de Free Fruit of Zion para poder hacerlo y poder compartirlo también en YouTube. Dice así: Tito pidió a Josefo, Tito, el Tito hijo, pide a Josefo, ¿se recuerda? Nuestro viejo amigo Josefo, el que le había dicho a Vespasiano: tú serás César. Pues bien, cuando Vespasiano fue hecho César, entonces Vespasiano mandó a sacar a Josefo y le dijo: mi amigo, tú fuiste el primero en decirme que yo iba a ser emperador, ven, no puedes estar ahí encerrado, ven conmigo. Entonces, Lancaster dice: Tito pidió a Josefo dirigirse a los defensores del templo con otro discurso de propaganda. Oigan la oferta de Tito. Tito tenía una nueva oferta. Si Juan de Guiscala, uno de los líderes celotes, y sus hombres se rendían, aquí dice rendían, aquí es se rendían, Tito prometía no destruir o impurificar el templo. Josefo tomó una posición en los restos de la fortaleza Antonia, desde donde podía dirigirse a los judíos en los atrios exteriores del templo. Entonces, el mismo Juan de Guiscala, cuando Josefo estaba diciéndoles los términos de rendición y todo, el mismo Juan de Guiscala dio un paso al frente para responder. Él reprendió a Josefo
invocó maldiciones sobre él y le gritó: no tengo miedo por la captura de esta ciudad, porque esta es la misma ciudad de Dios. Él la defenderá. Imagínense la fe ciega, obstinada, tonta de Juan de Guiscala. A esto Josefo le contestó: vaya, de verdad, me imagino que has hecho un esfuerzo muy grande de mantener el templo con mucha pureza, ¿verdad? Eso fue lo que Josefo le contestó, como dice en el libro de Guerra de los Judíos. Sigue diciendo Lancaster: 40 años antes de que Juan de Guiscala hiciera su alarde, nuestro maestro, Rabí Yeshua, aludió a las profecías de Jeremías. Él declaró: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Durante la revuelta judía, Juan de Guiscala literalmente convirtió al templo en una cueva de ladrones, y él mismo era el ladrón en jefe. Juan de Guiscala, de hecho, como les comenté, había tomado el templo para hacer su sede de operaciones, y tenía la barbaridad, la crueldad de los celotes, era increíble. Y lo increíble es que estos hombres eran muy malvados, te asesinaban sin pensarlo dos veces, te robaban todo lo que tenían, eran tan malos que de hecho le prendieron fuego a el grano que había en Jerusalén, como vimos la semana pasada, la última vez que estuvimos en estas enseñanzas, pero eran muy religiosos. De hecho, donde llegaban, por ejemplo en Masada, construyeron sinagogas, migbe, es decir, eran sumamente malvados, pero eran muy religiosos. Entonces Juan de Guiscala tiene el descaro de decirle a Josefo: no tengo miedo por la captura de esta ciudad, porque Dios mismo la va a defender. ¿Se imaginan? Algo similar a lo que pasaba en tiempos de Jeremías. Y esto fue lo que hizo el maestro. Él era, de hecho, ¿se acuerdan que una vez el maestro preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos le dijeron que todo el mundo pensaba que era un profeta que había resucitado entre los muertos. Ahora, la gente no estaba clara en cuál profeta. Lo veían lleno de fuego, de advertir sobre el juicio. Entonces algunos decían: bueno, debe ser Elías que ha venido. Y otros decían, muy curiosamente decían, otros dicen que eres Jeremías. Noten, no pensaban Jonás, Ezequiel, Daniel, Isaías. No es accidental. Unos dicen que tú eres Jeremías. ¿Por qué creen que era Jeremías? ¿Por qué creía la gente que Jeremías había resucitado entre los muertos y era el maestro? Bien, lo creían porque su mensaje era asombrosamente similar al de Jeremías. Jeremías, bueno, de hecho, Aaron Ivy, para Fear Fruit of Zion, ha sacado una serie de estudios en el Messiah Journal, donde él habla de todos los parangones entre Yeshua y Jeremías. Eran increíbles los parangones. De hecho, si se recuerdan, tanto Jeremías como nuestro maestro nunca se casaron. Y hay muchos parangones entre Yeshua y Jeremías. Y sin duda el más grande es que Jeremías fue por excelencia el profeta que advirtió sobre la destrucción del primer templo, y el maestro fue por excelencia el profeta de la destrucción del segundo templo. La destrucción del templo no obedece a la anulación del servicio levítico, ni a la abrogación de la Torá. Muchas veces en las escuelas clásicas del cristianismo tienen la interpretación convencional de que la destrucción del templo es debido a que el Eterno gustosamente, es decir, el Eterno quería destruir el templo, ya que una vez venido el Mesías, el sacerdocio levítico. Claro, esto no calza con la lectura detenida de la Escritura, ya que si Yeshua vino a abolir el sacerdocio único, él contradijo a sí mismo cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la Torá a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es cierto, os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo sea cumplido. Las palabras de Yeshua son claras. Ningún mandamiento de la Torá pasará mientras hayan cielo y tierra. Y el sacerdocio levítico son muchas palabras, muchos mandamientos de la Torá. De hecho, el Eterno dijo que los hijos de Aarón iban a tener el sacerdocio por Jucat Olam, significa estatuto perpetuo. Y también una de las promesas del nuevo pacto incluye el servicio de los Cohanim. Por ejemplo, Jeremías 33, del 17 al 18 dice: así ha dicho el Eterno, no faltará a David varón que se siente sobre el trono en la casa de David, ni a los sacerdotes y levitas
faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificios todos los días. Luego el profeta Jeremías dice que si pueden invalidar el pacto con la luz, el sol, entonces también se puede invalidar el pacto con los levitas. Entonces eso habla de que el templo no fue destruido porque el sacerdocio arónico ha sido abolido. De hecho, Ezequiel dice que en el tercer templo, bueno, en el templo de la era mesiánica, que se va a construir cuando el Mesías esté, bueno, puede construirse antes incluso, que el Mesías venga solo a purificarlo porque el falso Mesías se sentará en él, esa es una posibilidad. Bueno, en ese templo van a haber sacrificios, todos los sacrificios de la Torá se van a volver a dar. Cualquier persona que lea de Ezequiel 43 en adelante se da cuenta del templo y de los levitas funcionando perfectamente. Y en otro lugar, en la serie de los sacrificios, hemos hablado de cómo se pueden reconciliar los sacrificios de animales con la sangre de Yeshua. Y hemos visto que no se anulan entre otros entre sí, sino que se complementan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sí se destruyó el templo? Si decimos que no se destruyó por las razones que se enseña del cristianismo clásico, esto es que Hashem, el templo ya era obsoleto, era redundante, porque venido el verdadero sacrificio no hay necesidad de más ofrenda. Si no es por eso, entonces, ¿por qué sí se destruyó el templo? Bueno, el maestro lo dijo muchas veces, es porque la generación rehusó hacer teshuvah. La negativa de la generación para arrepentir y volver a los aspectos más importantes de la Torá fue lo que trajo la destrucción del templo. El mismo Talmud dice que la generación de Yeshua fue culpable de involucrarse en el estudio de la Torá y al mismo tiempo tener sinat hinam. Miren el verso del Talmud. Esto es Yoma 9b. ¿Por qué razón fue destruido el primer templo? Fue destruido debido al hecho de que existían tres asuntos que existían en el primer templo. La adoración de ídolos, la idolatría, relaciones sexuales prohibidas y el derramamiento de sangre, asesinato. Sin embargo, dice el Talmud, considerando que las personas durante el periodo del segundo templo estaban involucradas en el estudio de la Torá, la observancia de misbot, actos de bondad, y que no realizaban los actos pecaminosos que se realizaron en el primer templo, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Fue destruido debido al hecho que hubo odio gratuito durante ese periodo. Esto viene a enseñarte que el pecado de sinat hinam es equivalente a las tres transgresiones graves: la adoración de ídolos, las relaciones sexuales prohibidas y el derramamiento de sangre. Ciertamente en el segundo templo no había adoración de ídolos. Ahora, los celotes sí hicieron derramamiento de sangre de manera brutal en Jerusalén, entonces no es del todo cierto esta pieza de la Gemara. Ahora, en la Gemara están hablando de los sabios, de los rabinos, ¿verdad? Y eso sí es cierto, los rabinos no hacían esto. Pero la generación como tal cometió dos de estos tres, porque los celotes te podían violar a tu mujer y a tu hija sin dudarlo dos veces, y también te podían matar sin dudarlo dos veces. Ahora, noten que los rabinos dicen, ahora esto no se daba como se daba en los días del primer templo. ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Sinat hinam, odio gratuito. Entonces dijo, a causa del odio gratuito iba a ser destruido el templo, lo dijo varias veces. Es más, ¿se recuerda una vez en el Sermón del Monte cuando él dice, si tú estás en el templo y llevas una ofrenda y ahí en el templo te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve a reconciliarte con tu hermano? Miren la ética del maestro. Tenemos aquí un mandamiento de carácter ritual, de carácter de adoración, ¿verdad? Voy al templo a adorar. ¿Recuerdan el parangón? Templo, por un lado. Pero por otro lado, hay una relación entre mi hermano y yo que está dañada, ¿ok? Templo por un lado y por el otro hay una erosión de la relación entre el prójimo y yo. ¿Qué es más importante? Bueno, no qué es más importante. ¿Qué es prioritario? ¿Qué tengo que hacer primero? Adoro en el templo, doy mi ofrenda y después me voy a disculpar con él, o dejo ahí la ofrenda y me voy a disculpar con él. Yeshua dijo, bueno, ve a disculparme. ¿Sabes por qué? Porque si tú te vas a disculpar con él, luego el templo va a estar ahí, sin problema. Tú vas a poder disculparte con él y el amor que haya entre hijos de Israel es lo que a la postre hará que el templo siga en pie. Ahora, ¿qué va a pasar? Si hacemos una generación
exacerbada en estudiar Torah, ir al templo, aprenderse la última halajá y todos los detalles, pero olvidamos el amor al prójimo. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a quedar sin tu prójimo y sin el templo. Las dos cosas se van a ir. ¿Por qué? El profeta Oseas dijo, Gesed quiero y no sacrificio. Es más importante el amor al prójimo que la adoración en el templo. ¿Por qué? Uno es el prerequisito del otro. Solamente cuando hay armonía entre los hermanos es que la presencia divina va a habitar ahí, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Torah. Fue hasta que hubo una unidad increíble en el pueblo cuando Moisés, si en las últimas parashot del libro de Éxodo, ustedes observan cómo en la parashá Vayagel, por ejemplo, Moisés es totalmente secundario en la narración. Solo se habla que él bajó del templo, les dijo, bueno, esto es lo que el Eterno ha mandado, el Shabbat, y hay que hacer el tabernáculo. De ahí en adelante, si mi memoria no me falla, Moisés se menciona 2 veces más, cuando llama a Betzalel y cuando la gente le dice, ya trajeron demasiado, diles que ya no traigan más. Ahí se menciona Moisés. Fuera de esas, todo el mundo agarra lo que en inglés se dice ownership, ¿verdad? El Moisés pasa a un papel secundario y es el pueblo el que se mueve. Hay una unidad en el pueblo y los príncipes traían piedras para el pectoral, las mujeres traían pelo de cabra, las otras mujeres que tenían espejos dieron el espejo para el kior, para la fuente de bronce, y el hombre que podía hacer engastes vino y lo hizo. Es decir, hubo una unidad tan increíble en el pueblo. Betzalel hacía esto y dice, todo hombre a quien su espíritu le dio voluntad, a quien su corazón lo impulsó. Y como había esa tremenda unidad, ¿qué pasó en el tabernáculo? La nube del Eterno bajó. ¿Qué pasó en Hechos 2? Cuando todos estaban unánimes juntos, el Espíritu del Eterno descendió sobre los 120. Entonces Yeshua dijo, bueno, es maravilloso tener el templo, pero ¿sabes cuál es el prerequisito del templo? Es el amor, el amor entre unos y los otros. Y odio gratuito, hay que tener claro qué es odio gratuito. Odio gratuito, los rabinos no lo definen como se oye. Odio gratuito, si lo agarras literalmente, es no tengo ninguna razón para odiar a alguien, pero yo lo odio por deporte. No es eso. Odio gratuito es que, Forman lo define así. Digamos, odio gratuito es, algunos rabinos dicen, pasar sin hablarle a alguien durante 3 días. Es decir, ser indiferente. Ser indiferente. Yo, no me importas, no me importa lo que sea de tu vida. Forman lo define así. Si del 1 al 10 lo que tu prójimo te hizo, tenía el derecho de enojarte, 3, pero te enojaste 9, es decir, lo exacerbaste, te enojaste en sobremanera cuando no tenías que enojarte tanto, y luego eso te trajo rencor, y luego eso erosionó la unidad en el pueblo. Eso es odio gratuito. Y en el pueblo abundó eso, y el templo fue destruido. Bien, luego que el templo fue destruido, un capítulo negro en la historia judía, Josefo narra los miles de judíos que murieron. Josefo también narra la horrible historia de una mujer llamada Miriam, a quien los celotes vieron que estaba comiendo. Los celotes también estaban muriendo de hambre y le dijeron que le dieran un poco de eso que estaba comiendo. Cuando los celotes ven, la mujer había cocido a su propio hijo, y Josefo dice, wow, eso fue algo terrible. Y ahí se cumplió lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 28, cuando él profetizó de estos días, que en el sitio incluso la mujer delicada iba a mirar con sospecha a sus familiares y comerían a sus propios hijos. Y bueno, cuando el templo fue destruido, en Roma había toda una fiesta. Tito vino, tomó como rehenes a los 2 líderes celotes, a Juan de Guiscala y a Shimón Bar Giora. Los tomó y los llevó a Roma, y tomó muchísimos judíos en un desfile triunfal. Tito tomó toda la riqueza del templo. De hecho, hasta el día de hoy, en el arco de Tito se puede ver la imagen, creo que la han visto muchas veces, de los soldados romanos llevando la menorá, y se cuenta en los libros de Josefo toda la pompa,
todo se celebró de una vez. Acababa de pasar el cumpleaños del hijo menor de Vespasiano, Domiciano. Tito había ganado la revuelta contra los judíos y Vespasiano era nuevo emperador. Entonces Vespasiano convocó a una celebración de las tres cosas y hubo una pompa increíble ahí. Y hubo un desfile triunfal donde Vespasiano y Tito fueron aclamados. En el desfile se incluía miles de esclavos judíos, jóvenes que habían sido tomados, y el que encabezaba el desfile era el jefe celote Shimón Bar Giora. Él lo encabezaba y todo el mundo cuando lo veía lo insultaba y Tito los desfiló como un trofeo. Después que terminó el desfile, entonces ejecutó a Simeón Bar Giora. Los otros eran llevados a morir en las luchas de gladiadores como esclavos. Fue terrible. Vespasiano sacó una moneda, de hecho, la pueden buscar en Google, se llama Judea Capta. Era una moneda para infligir todo el odio contra el judío. Se llamaba Judea ha caído o Judea capturada. Judea capturada, en latín Judea capta, y en la moneda, en una cara se veía la imagen de Vespasiano, y en la otra cara se veía un símbolo de Judea llorando, y no era una sola moneda, la familia de Vespasiano sacó moneda tras moneda tras moneda, y se llamaba así Judea capta, era para en la misma moneda sembrar la idea, los judíos son los enemigos derrotados por nosotros, los hicimos pedazos. Eso era lo que Vespasiano quería decir. Pero Vespasiano no acabó ahí. Vespasiano contó todo el dinero que él había invertido en esa revuelta. Obviamente, imagínense todo lo que se gasta en una guerra tan alargada, todas las raciones de comida para las huestes, todo lo que habían gastado. Entonces, aparte de eso, en la rebelión contra, cuando ellos pelearon, Vitelio y él, el templo de Júpiter Capitolino, el templo más importante de Roma, había agarrado fuego. Entonces, aparte de esto, hay que sumarle que Nerón, por todas sus locuras, por sus fiestas, su glotonería, sus locuras del Circus Neronis, había dejado endeudado hasta ya no poder a Roma. Entonces, de hecho, Vespasiano puso muchos impuestos, hasta los urinarios puso impuestos Vespasiano. Entonces, cuando él estaba meditando sobre cómo hacer para más o menos volver las finanzas a Roma, se le ocurrió una brillante idea. Y esto fue lo que él inventó. Se llamaba Fiscus Judaicus. Era un impuesto puesto a todos los judíos del imperio. Hayas participado o no hayas participado en la revuelta. Es decir, tú podías ser un judío muy lejos de Judea y de Galilea, que no tuviste nada que ver con eso. Pero si eras judío, entonces Vespasiano puso un impuesto solo al hecho de ser judío. Y lo modeló en el impuesto del medio shekel. La idea de Vespasiano fue la siguiente. A él le informan que los judíos, cuando estaba el templo en pie, pagaban el medio shekel para mantener en funcionamiento el templo, comprar los corderos para el sacrificio. Entonces Vespasiano se le ocurre, bueno, está muy bien, porque ahora ya no tienen templo. Entonces, si ya no tienen templo, vamos a seguir haciendo que paguen el impuesto. Van a pagar las mismas 2 dracmas, pero ahora, en lugar de pagarlas para el templo judío, me los van a pagar a mí, porque ellos son los culpables de que hubiera tenido que gastar toda esta plata para sofocar su rebelión. Y puso el Fiscus Judaicus. El Fiscus Judaicus es un factor importantísimo a la hora de estudiar la separación entre el judaísmo y el cristianismo. No lo vean como un factor más, así como, bueno, un impuesto. No exageramos cuando decimos el Fiscus Judaicus está entre el top 3, las primeras 3 razones, las principales para la separación. Tan es así que un erudito holandés llamado Marius Hinstra publicó su famoso libro llamado The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways, el Fiscus Judaicus y el partimiento de los caminos entre el judaísmo y el cristianismo. Él muestra cómo el Fiscus Judaicus fue trascendental
para la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Y vamos a ver más del fiscus judaico. Recuerden siempre el fiscus judaico. Vamos a ver más cuando lleguemos al tiempo de Domiciano, porque Domiciano, el hijo menor de Vespasiano, llevó el fiscus judaicos a un nivel de persecución brutal y también persiguió a los creyentes en Yeshua. Y este impuesto es la clave para entender los primeros 3 capítulos. De hecho, hay una serie que hicimos hace poco sobre que se llamaba así, Domiciano y las cartas a las 7 comunidades de Apocalipsis. El fiscus judaicos es trascendental. Era un impuesto casi igual al medio shekel, pero tenía sus diferencias. Por ejemplo, el medio shekel solo lo pagaban judíos adultos de más de 20 años. Ahora, el fiscus judaico se tenía que pagar por cabeza. Entonces, por ejemplo, si estabas tú, tu esposa, tenías 8 hijos y tenías abuelos o tenías bajo tu casa a muchas personas de bastante edad, entonces podías llegar a pagar una cantidad bárbara de denarios, de dracmas. Tan es así que habían familias que podían llegar a pagar de impuesto un mes entero de salarios. Entonces, imagínate el estado del pueblo judío en este momento. Está destruida Judea y Galilea. Están en la más abyecta pobreza. Y Vespasiano todavía les pone un impuesto que los puede dejar un mes sin lo necesario para sobrevivir. Era algo terrible. Aquí está como Flavio Josefo lo describe en Guerra de los Judíos 7:6. También colocó Vespasiano un tributo a los judíos donde quiera que estuvieran y ordenó a cada uno de ellos que trajeran 2 dracmas cada año al Capitolio, ya que solían pagar lo mismo al templo en Jerusalén. Y este era el estado de los asuntos judíos en este momento. Vespasiano agarró, de hecho, del fiscos judaicos para reconstruir el templo a Júpiter Capitolino. Esta fue la suprema humillación del pueblo judío. Es decir, antes ellos pagaban el medio shekel para el templo de Hashem. Ahora, Vespasiano les hizo a ellos, al pueblo judío, pagar para el templo del ídolo más grande de Roma, a Júpiter Capitolino. Y Vespasiano restauró el templo en Roma con el dinero del pueblo. Es más, el fiscus judaicos funcionó tan bien que Vespasiano reconstruyó prácticamente todo, por lo cual él había lanzado el impuesto, pero lo siguió cobrando. El fiscus judaicos se mantuvo largo tiempo. Es más, los emperadores Flavios, los descendientes de Vespasiano, dejaron de gobernar en Roma y el fiscus judaicus seguía. De hecho, nadie sabe a ciencia cierta cuándo fue que el fiscus judaicus se quitó. Hay mucho debate en eso, porque fue por largo tiempo. ¿Y cuál es la importancia del fiscus judaicus para la separación entre judíos y creyentes en Yeshua? Bien, Daniel Lancaster creo que lo enunció de manera increíble. Es muy resumido, creo que lo hace de manera excelente. Daniel Lancaster dice, Torah Club Chronicles of the Apostles, página 1204, como lo dije en la cita pasada. Él dice, los creyentes gentiles, pónganse en los zapatos de un creyente gentil del siglo I. Los creyentes gentiles que querían evitar ser penalizados por el fiscus judaicus tenían que convencer a las autoridades que no eran judíos. El impuesto creaba una motivación financiera importante para distanciarse a uno mismo del judaísmo. Es lógico esto, ¿verdad? Imagínate. Para Roma, en este momento de la historia, Roma no tiene la definición de judío como la tenemos nosotros hoy. A Roma no le importa la definición halágica de quién es judío o no. En otras palabras, para Vespasiano, si tú guardas el Shabbat, si tú guardas Kashrut, si guardas las festividades judíos, tú eres judío. Punto, se acabó. Y tienes que pagar el fiscus judaico. Vespasiano no es un rabino que va a andar viendo si tu conversión es halágica, si estás circuncidado. A él no le importa ese tema. Si tú observas el Shabbat o cualquier señal de judeidad, para él tú eres judío. Entonces, imagínense los creyentes gentiles de ese entonces, después del fiscus judaico, después del 70. Si una autoridad de Roma te ve que en el Shabbat tú cesas de trabajar y te vas a reunir a un lugar,
para adorar al Dios de los judíos, bueno, esa autoridad te va a reportar como una persona que eres sujeta del fiscus judaicus y estás en problemas, porque si tu familia son 10, 15 personas, vas a pagar 2 dracmas por persona. Eso es algo altísimo. Peor en si no eres si eres de bajos recursos, va a estar horrible. Entonces, el impuesto, Lancaster dice, creaba una motivación financiera importante para distanciarse a uno mismo del judaísmo. Sigue Lancaster. Los apóstoles nunca requirieron que los temerosos de Dios guardaran las señales reveladoras de judaidad, como circuncisión y observancia del Shabbat, ¿verdad? Como abstenerse de todas las melajot y todo eso. Los creyentes temerosos de Dios no tenían una compulsión imperiosa condenándolos a retener estas marcas de identidad judía y sufrir el punitivo impuesto. Eso lo dice Daniel Lancaster en Torah Club. En otras palabras, nunca los apóstoles dijeron, creyentes gentiles, ustedes deben circuncidarse. Es más, dijeron lo contrario, no deben hacerlo, no es necesario. Y tampoco ningún apóstol dijo que era una obligación guardar el Shabbat, ni que era obligación las festividades, no era algo obligatorio. Claro, en aquellos días, como lo hemos dicho en otros lugares, no había otro día de adoración alternativa. Si querías leer la Biblia, no la ibas a encontrar en ningún otro lado que no fuera en una sinagoga. Ahora, eso hacía que los creyentes gentiles guardaran el Shabbat con una motivación de ser invitados al Shabbat, para ir a oír la palabra del Eterno, para compartir con sus hermanos judíos, todo lo que quieras, pero nunca los discípulos dijeron es obligación, así como un judío, ¿verdad? Como hemos visto, únicamente un judío está obligado a guardar el Shabbat con todas las melajot y toda la halajá, ¿verdad? De hecho, Moisés es bien fuerte con eso en Éxodo 35, donde dice, todo aquel que haga melajá morirá. Ahora, un creyente gentil no tenía esa obligación, lo que Lancaster llama la compulsión imperiosa. Un judío siente esa obligación, una compulsión de guardar el Shabbat, no importa que me cobren lo que quieran, pero si no, yo soy víctima de careta, manos del cielo. Ahora, un gentil no tiene esa obligación. Entonces, esto obviamente era una motivación fuertísima para dejar de guardar el Shabbat, para dejar de congregarse en Shabbat, para distanciarse lo más posible del judaísmo. Si a mí me van a cobrar por algo que ni los apóstoles decían que tenía obligación de guardar, ¿por qué? Bueno, de hecho los apóstoles, y aquí es donde empieza a fructificar la idea de reunirse el domingo. Si tú vienes y te reúnes en Shabbat, bueno, tú sabes de los apóstoles que los apóstoles guardaban el Shabbat porque eran judíos. Y también los apóstoles tenían cierto grado de respeto al primer día de la semana porque en cierto aspecto conmemoraba la resurrección de Yeshua. Ahora, ellos no lo hacían porque el domingo venía a sustituir al Shabbat. El Shabbat era el Shabbat para el pueblo judío y se acabó. Pero en domingo ellos tenían una ocasión de hacer en la cena después del Shabbat, en la cena después de Havdalah, una pequeña cena, partir el pan, recordar la resurrección. De hecho, Yeshua había resucitado poquito después de terminado el Shabbat, probablemente. Y ellos veían al primer día de la semana como algo adicional al Shabbat para conmemorar de alguna manera a la resurrección de Yeshua, sin anular el Shabbat. Esos eran los discípulos judíos. Ahora, si tú eres un gentil creyente, tienes una motivación de decir, bueno, si me reúno en domingo, yo sigo adorando al Eterno, yo no estoy obligado a guardar el Shabbat, y si guardo el Shabbat, y si me ven las autoridades, me van a poner el fiscus judaicus. Entonces, muchos empezaron a alejarse lo más posible del judaísmo. Los que no lo hacían del todo, por lo menos escondían las observancias de señales judías, es decir, guardaban Shabbat lo más secreto que se podía y la relación entre el judaísmo y el cristianismo empezaba a deteriorarse todavía más. Aparte de esto, después de la destrucción del templo, todo creyente gentil veía en Jerusalén
a la comunidad madre, la comunidad donde están los apóstoles, donde están los creyentes judíos que son familia de Yeshua. Ahora, después de que Galilea y Judea queda arrasada, entonces ese centro de autoridad de los creyentes judíos empezó a cesar y empezó a crear una crisis de autoridad. Y todas estas cosas empezaron rápidamente a hacer que la separación se fuera pronunciando más. En futuras enseñanzas vamos a ver cómo Domiciano llevó el fiscos judaicos a un nivel todavía más brutal y cómo Domiciano es clave para entender cómo ocurrió otra de las grandes heridas en la relación entre el pueblo judío y los creyentes en Yeshua. Si Hashem lo permite, lo estaremos viendo en las próximas semanas y la intención de esto es cumplir lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. A Él sea la gloria y el honor desde ahora y por la eternidad. Amén y amén.